Boreal Televisión presenta. Saludos amigas y amigos, muy buenos días, bienvenidos a esta mañana boreal a través de los canales de Boreal Televisión desde Santiago de los Caballeros con cobertura nacional en toda la República Dominicana y por supuesto en el exterior a través de las distintas plataformas. Gracias por acompañarnos, bienvenidos a este lunes 17 de agosto del año 2026. Formalmente los buenos días a nuestro compañero don Randy Ortiz y Terrero. Poeta, buenos días. Buenos días, Atahualpa, buenos días a todos. Sí, señor, hoy lunes de nuevo, lunes después de el 16 de agosto. Hay veces, Atahualpa y los amigos televidentes, que hay usos y costumbres que se establecen en una época y se quedan sin que en la posteridad no haya una razón lógica para eso. Me refiero a qué? A que se agarre una fecha para rememorar un evento extraordinario como la Guerra de la Restauración, que aprovecho para recomendarle a los jóvenes que la vean, porque es probablemente que fuera la acción de guerra y de libertad más completa, porque además arrastró otros cambios socioeconómicos que no se alcanzaron en la Guerra de la Independencia. Se lo dejo de tarea, ¿verdad? Pero ¿qué tiene que ver una fecha así para que se hagan cambios en la administración pública? Nada, el uso y costumbre, porque como Trujillo hacía eso, y Balaguer lo y de luego Balaguer lo remachó, se ha quedado así. Pero esa fecha no tiene que ver para cambiar a nadie, ¿verdad? A la gente hay que cambiarla cuando haya que cambiarla. Usted no rinde más, hermano o hermana, muchas gracias, pero vamos a poner otra gente. Un nuevo aire, eso está en la prerrogativa del señor presidente de la República, es absolutamente legal, pero uno tiene que decir estas cosas porque a lo mejor nuevas generaciones piensan que por qué 27 de febrero, por qué 16 de agosto haya que hacer cambios. Esas son fechas patrias que no tienen que ver nada con la organización de la administración del gobierno que le toque. A diferencia del 27 de febrero, el 16 de agosto marca el inicio de una legislatura. Sí, no, y el 27 también, otra legislatura. Marca legislatura. Pero en el 16 de agosto, el inicio de un nuevo año de gobierno, en esta oportunidad, el inicio de los últimos dos años del gobierno del presidente Luis Abinader, que por eso quizás y por la misma situación que ha estado atravesando el gobierno en torno a su funcionariato, la gente estaba esperando cambio, porque ya prácticamente entramos en la recta final de que son los últimos 2 años del segundo periodo del presidente Abinader, y la gente dice, bueno, el presidente va a remenear la mata. Y ya se habían corrido rumores de varias designaciones, todavía quedan algunas pendientes, como es el caso de la superintendencia de bancos, que Alejandro Fernández renunció a la superintendencia de bancos. Ese renunció con tiempo. Sí. O sea, ese renunció porque quería irse, dedicarse a otros proyectos, entendió que ya había cumplido más que su ciclo, 6 años al frente de la superintendencia de bancos, con un excelente trabajo y una excelente un gran profesional. Relación con los bancos, con las instituciones de intermediación financiera, implementó muchos cambios en la superintendencia de bancos, tecnificó, amplió lo que es el servicio también a los usuarios del sistema financiero, y creo que de los que han dicho que renunciaron, yo diría que 2 nada más habían presentado su renuncia de manera
anticipada que fue y que no se esperaba cambios. Por ejemplo, la superintendencia de bancos no se esperaba cambio por el trabajo que había hecho Alejandro Fernández, y la misma Cancillería, recordemos... Sí, también sorprendió que había renunciado. Sí, parece ser Lo de Milton Morrison hasta cayó bien. Es más, él debió haber renunciado antes. Bueno, y ya lo decíamos nosotros cuando él hizo una especie de rendición de cuentas, Sí. que no había dicho que había renunciado, sino era una especie de despedida, porque ya se sabía que venía un cambio en el Intran. Pero que aparece como que Milton Morrison renunció también. Sí, O sea, sí. casi todos han renunciado. Claro. Menos esos dos que yo digo que renunciaron por decisión propia. Exacto. Don Roberto, recordemos que antes de la cumbre pospuesta de las Américas, don Roberto habría mostrado su interés en dejar la Cancillería, creo que pero claro. por un asunto de salud, pero se quedó por el tema de la cumbre de las Américas que estaba en carpeta. Pero ya no se pudo dar la cumbre, él duró un año más ahí y parece que el presidente entendió las razones que le dio el canciller Roberto Álvarez para dejar el Ministerio de Relaciones Exteriores. Inclusive lo nombró embajador emérito, que está dentro de... Sí, pero que casi nunca se usa, porque, bueno, te voy a decir algo, no lo había oído nunca. Eso de emérito era dentro de la Iglesia Católica. Bueno, pero eso no lo había oído, o si existía, no lo habían usado. Creo que hay alguien que era una especie de protocolo que estaba asignado a la Cancillería en el Palacio Nacional. Al Palacio, sí, el de protocolo del Palacio Nacional. Que toda la vida estaba ahí. No sé si oye, está me ahí. olvidé el nombre, se conocía más por el apellido, que era un señor hecho de amabilidad. Sí. Que estuvo ahí en el periodo de Balaguer, llegó Leonel y lo dejaron, llegó todo el mundo, porque ese señor era realmente lo que se usa en otros países es decirle decano. Decano, se parece más, pero emérito es una forma de, ¿verdad?, de recordar su trayectoria. No es que cae mal eso, porque debo decir una cosa, el canciller de la República, nosotros hemos tenido buenos cancilleres, no tantísimos, pero Roberto Álvarez, una persona de decisiones firmes, pero también muy inteligente, muy culto, él cumplió con su tarea. Y mira que le tocaron tareas amargas difíciles. Y que llegó precedido de una imagen de la sociedad civil que lo persiguió hasta en el ejercicio de sus funciones, que el tema de la defensa que había asumido en determinados momentos antes de ser canciller de la migración haitiana, viéndola desde un punto más humano, algunos lo tildaron de vendepatria. A lo que él tenía derecho. Podemos estar o no de acuerdo, pero que no estábamos de acuerdo con esas posiciones cuando él estaba en la sociedad. No estábamos de acuerdo, pero ese era su derecho. Pero también él supo diferenciar a partir del momento en que entró al servicio como canciller, fue muy discreto al manejar esas relaciones y muy prudente, sobre todo en los momentos más difíciles. Creo que mantuvo, aunque la postura firmes, aunque la posición de la política exterior de la República Dominicana es responsabilidad exclusiva del presidente de la República, pero cuando usted tiene un diplomático, una persona formada, usted tiene un mejor asesoramiento. No, claro, y el papel de él fue bueno. No podemos ponerle periquito. El papel de él fue bueno, no sería perfecto, nadie lo es, pero el canciller de todos los que hoy dejan la administración pública dentro de la actual administración es la figura relevante. Digo los que dejan porque hay funciones en la administración pública que no son ni siquiera de un gobierno. Por ejemplo, el caso del hoy general en retiro, no, pero vamos a decir que quien sustituye a Roberto Álvarez es Ito Bisonó. Ito Bisonó.
Hito Bisonó. Que sale bueno, Hito Bisonó tiene un perfil diplomático porque él por naturaleza es así. Habrá que ver, ¿verdad?, cuál es su desempeño. Y que uno no esperaba ese cambio, aunque se había rumorado, Sí. pero Hito lo que tenía, ¿qué tiempo tenía ahí en el MIBET? O sea, Y, no creo sí, que era Hito varios pasó meses. de Industria y Comercio, pasó al Ministerio de la Vivienda. Ajá. Cosas que no tienen conexión por ningún lado, y del Ministerio de la Vivienda ahora es canciller. O sea, uno a veces no le sigue la ruta a las decisiones gubernamentales, no de cualquier gobierno. A veces uno ve que hay unos cambios que dice, pero ven acá, es que este personaje da para todo en la vida, ¿verdad? Pero bueno, a Hito que lo haga bien. Lo que pasa es que a uno le dice, está bien, pero Hito nos prometió a nosotros una formulita para el tema de la gasolina. Llegó a Industria y Comercio y no sacó la formulita. Seguimos con la misma situación de siempre, que nadie entiende, pero que pagamos la gasolina más caro de toda la región. Vamos a ver cómo le va en el Ministerio de Relaciones Exteriores, mejor conocido como la Cancillería. Hay una serie de cambios más. En el caso del Intran, qué bueno que Milton renunciara. Vamos a ver O lo entonces renunciaron. cómo el general Juan Manuel Méndez, sí, con su condición de la disciplina militar y la eficiencia que demostró en el COE, puede iniciar un proceso mediante el cual la República Dominicana sienta que tiene seguridad vial, que no la tenemos. Es más, la perdemos, cada día la perdemos más, a contrapelo de la modernidad, porque cada día o se asfalta una carretera que no estaba, o hay algo nuevo. Sin embargo, el uso de esas vías está en manos de gente que ha desafiado a la autoridad, sin que se haya notado un solo paso serio de las autoridades por darle forma a este tema. Así es que Juan Manuel Méndez viene ahí, el que era segundo de él pasa al COE. Edwin A Olivares. Joel Santos lo han movido muchísimo. Edwin Olivares. Edwin Luciano. Olivares, Luciano. Vamos a ver los que era el cambios. subdirector de operaciones del COE, ahora pasó a ser el director del COE. A Josefa Castillo la movieron también. Vamos a ver los cambios, poeta. Hito Bisonó pasa del Ministerio de Vivienda a Relaciones Exteriores. Así es. Jean Luis Rodríguez, el director ejecutivo de la Autoridad Portuaria Dominicana, pasa ahora al Ministerio de Vivienda, Habitat y Edificaciones, donde estaba Hito. Juan Manuel Méndez, del Centro de Operaciones de Emergencia, el COE, pasa a dirigir el Intran. Víctor Pichardo Custodio, director ejecutivo del Departamento Aeroportuaria, ahora es nombrado cónsul de la República Dominicana en Mayagüez, Puerto Rico. Xiomara Aguante, de viceministro de Innovación, Transparencia y Atención Ciudadana del Ministerio Administrativo de la Presidencia, pasa a dirigir el INAIPI, el Instituto Nacional de... ¿Cuál es ese? INAIPI, Bueno, de el la INAIPI. primera infancia. Edwin Olivares, de subdirector de operaciones del COE, pasa a ser el director del COE. Josefa Castillo, directora del INAIPI, pasa ahora como cónsul general de la República en Miami. Julio Peña Guzmán, representante permanente de la República Dominicana ante la Organización Internacional de Aviación, la OASI. Ahora pasa a presidente de la Junta de Aviación Civil. Mariana Tavares de Santos, de la Subdirección Administración de Mercadón, ahora pasa a ser directora general de Mercadón. Hay una serie de cambios en los mandos militares, nuevo jefe del ejército. Sí, a eso les tocaban, porque ya habían cumplido 2 años el jefe del ejército, el jefe de la marina y el jefe de la aviación. Hay que decir que el presidente puede sustituirlo o puede ratificarlos, porque esos 2 años que se le cumplen es por el orden interno de esos cuerpos, pero el presidente tiene la prerrogativa de ratificar alguno de ellos, si así lo desea, aunque regularmente los remueven para darle, qué sé yo, movimiento, para darle agilidad
interna a eso. Ahora, pero hay algo que me llama la atención, porque veo que la designación de Joel Santos, por ejemplo, al frente del Consejo Unificado de las EDES. En sustitución de don Celso Marrancini. De un amigo tuyo, yo no tuve el placer de conocerlo tan cerca. Bueno, no tan amigo porque tuvimos serias diferencias. Bueno, no diferencia, vamos a decir que de trabajo. Sí, pero debo decir algo. Independientemente de las diferencias que tuve con don Celso en el sector eléctrico y que motivó mi salida del sector eléctrico, con su llegada a la dirección de la antigua Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, tuvimos posiciones diferentes. En principio él quiso como que limáramos las asperezas, pero después volvieron a surgir y bueno, la soga se fue por lo más delgado. Bueno, él era la autoridad máxima. La autoridad el que pelea máxima. con su jefe sabe que o renuncia o lo vota. Bueno, pues entonces mejor renunciar. A mí me tocó la primera renunciar. Pero se mantuvo una relación de respeto. Inclusive fuera de ahí. Pero es un caballero, hay que dejarlo, un caballero. Fuera de esos inconvenientes, ese respeto se mantuvo. Claro. No hubo una enemistad, que teníamos criterios diferentes y por eso siempre le he guardado respeto a don Celso. Y la designación de Joel Santos al frente del Consejo Unificado de las Distribuidoras. Sí. En ese mismo decreto se anula el decreto que lo nombra a él como ministro de Energía y Minas. Entonces yo pensé que él iba a desempeñar las dos funciones. Es que no debe. Es que es lo lógico. Que no es lógico. Porque el presidente del Consejo de las Distribuidoras, que son del mismo sector que Energía y Minas, sí. Ese es el ministerio que rige todo lo que tenga que ver con energía y minas. Entonces, todo lo que distribución de energía, generación de energía, todo eso tiene que estar bajo la égida del ministro de Energía y Minas. Sin embargo, aquí dice, Santos sustituye a Celso Marrancini. Con esa disposición, el Poder Ejecutivo deja sin efecto el artículo 2 del decreto 444-24 del 15 de agosto del 24, mediante el cual Santos había sido designado ministro de Energía y Minas. Sí, ahí es que lo que pasa como en otras instituciones, donde las EDES son energía, ¿verdad? Pero las EDES son una parte del negocio eléctrico, ¿verdad? Pero Energía y Minas es un ministerio. Fíjate que esa posición no es un ministerio. El ministerio es Energía y Minas. Por eso, entonces el ministro de Energía y Minas debe ser el presidente del Consejo Unificado de las EDES. Como es el caso, por ejemplo, Haciendas, pero Haciendas es el presidente de si mal no recuerdo, del Consejo del Banco de Reservas. No, porque ya Hacienda es el ministerio que tiene que ver con todo lo que son negocios o impuestos, todo lo que recauda el gobierno, todo lo que le da beneficio, eso es Hacienda. Pero en el caso de las EDES, por importante que sea, las EDES son subalternas de Energía y Minas. Pero ¿qué pasa? Al mismo tiempo las EDES son tan demandantes que no es lógico que hayan una misma persona atendiéndolo. La minería en este país es algo complejo y demanda mucho. Bueno, pero de todas maneras, vamos a ver cómo entonces Joel Santos, que ha estado en varias funciones desde que llegó al gobierno, en varias funciones, incluyendo el Ministerio de la Presidencia, incluyendo ese, estuvo en Medio Ambiente, pasó a otra cosa, ahora está ahí. Joel es de la gente que dentro del gobierno se caracterizan más que por una simpatía o militancia política, por la amistad con el presidente de la República. O sea, ese tipo de gente que alguien que llega a la presidencia de la República, en este caso, es Abinader, el presidente Abinader Corona, ¿verdad?
llevó a varios amigos, pero amigos con un desempeño, con una capacidad. Bueno, cuando tú ves que lo nombró ministro de la presidencia. Pero ven acá. Señor, el ministro de la presidencia realmente es la segunda persona Es el con primer poder ministro. dentro. El vicepresidente es normativo, está ahí para cuando falte el presidente o para asignarle cosas que el presidente quiera de manera complementaria. Pero el que tiene el día a día con los ministros no van directamente donde el presidente, a menos que el presidente los llame. Los ministros tienen que trabajar con el ministro de la presidencia. Ese es el jefe inmediato, lo que es ahora mismo Paliza. Paliza ahora es el hombre de poder después de Luis Abinader Corona. De todas maneras, estos cambios vamos a ver qué pasa. Se dice que una de las razones de los cambios muchas veces es que escobita buena barre bien. Ahora, ¿eso siempre es así? Esa es una pregunta, porque entonces uno diría, bueno, pero ven acá, hay el gobernador del Banco Central, es una escobita viejísima, ahí, pero barre bien, ¿verdad? Barre muy bien. Barre bien, entonces ahí usted no mete a escoba. Ahí hay un tema de confianza. Y mira que aquí hay mucha gente, entre ellos amigos comunes, ¿verdad? Que han aspirado de por vida a esa posición. En legítima aspiración, o sea, no es que andan con un serrucho tumbando, ¿no? Pero es que esa es una función para gente de un equilibrio, porque ¿qué pasa con el ministro, con el director del Banco Central? José Dolores Andújar. Que es una gente de confianza, que no coge y echa para un lado ni echa para el otro, él sabe dónde está el equilibrio económico del país. Que hay que ratificarlo ahora. Hay que ratificarlo ahora. Igual que en el caso de Jenny Berenice Reynoso, que también está pendiente de eso. Están pendientes de eso. José Dolores Andújar Ramírez, esto afecta a Santiago porque la Comisión de Desarrollo Provincial es la que está haciendo el trabajo en la Calle del Sol. Bueno, pues destutanan al actual director y nombran ahí a José Dolores Andújar Ramírez como nuevo director de la Dirección de Desarrollo Provincial. Nidio Encarnación Santiago fue designado director ejecutivo de la Unidad Técnica Ejecutora de Proyectos de Desarrollo Agroforestal. César Andrés Pichardo Fermín como presidente del Consejo de Directores de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago. Ayer, inclusive, la amiga Taina Gotró, o la hija, se confundió y pensó que era Acueto que habían sustituido de Corazán. Es al presidente del Consejo, que era mi queridísimo amigo Conrado Asensio. El arquitecto. El arquitecto Conrado Asensio era el presidente del Consejo de Dirección del Corazán. En este caso va a ocupar esa posición César Andrés Pichardo Fermín, y Bernardo Antonio Hinoa Pichardo fue nombrado miembro del Consejo de Corazán. Sí. A Cueto no lo movieron, para aquellos que estaban diciendo que ya, por fin, que se queda. Hay gente que se la tiene puesta a Cueto. Esa es la política. Se la tiene puesta con agua y todo, y sal adentro. No, porque hay gente que además o se siente mal con alguna ejecución o aspira al puesto. Así es que, aclarado el tema, lo que hay un cambio es en la presidencia del Consejo de Dirección de Corazán, que hay una característica, los que han sido sustituidos y no han sido movidos quedan sin funciones. Claro. Porque ahí mismo se deroga el decreto. Jean Luis Rodríguez es designado ministro de Vivienda, duró 6 años ahí en la autoridad portuaria, dicen que hizo un buen trabajo en la autoridad portuaria. ¿A quién más tenemos por aquí? Bueno, los cambios militares que salieron a última hora y que no están en el periódico. Vamos a ver por aquí, de último minuto. Nuevos comandantes generales en el Ejército y la Fuerza Aérea, viceministro de Defensa, Inspectoría de la Fuerza Armada
y dispuso el retiro de oficiales. La disposición designa a Mayor General Jimmy Arias Grullón, Ejército Nacional, comandante del Ejército, en sustitución del también Mayor General Jorge Iván Camino Pérez, quien pasa a ser Inspector General de las Fuerzas Armadas en sustitución del Mayor General Delio Buenaventura Colón Rosario. Colón Rosario fue designado Viceministro de Defensa para Asuntos Militares en sustitución del Mayor General Miguel Ángel Rubio Báez, quien queda colocado en la honrosa posición de retiro, lo mismo que el general de brigada Rafael Antonio Núñez Veloz, por antigüedad en el servicio. También asciende al general Emmanuel Marcelino Sufrón Tamaño. Subieron a Emmanuel Marcelino Sufrón al rango de Mayor General y designa Comandante General de la Fuerza Aérea de la República Dominicana, en sustitución del Mayor General Floreal Suárez Martínez, quien fue colocado en honrosa posición de retiro. O sea que Sufrón ahora es el jefe de la Fuerza Aérea Dominicana. Pero déjame decirte una cosa, yo tenía la información de que eso venía. Pero no soy muy dado a esto. El aspecto militar uno lo deja quieto. Sufrón es una persona que uno conoce, que ha hecho mucho por la aviación civil y por la militar también. Y tiene una carrera militar también que habla por sí misma. Así que felicidades a Emmanuel Sufrón. El general piloto Manuel José Brito Estefan de la Fuerza Aérea queda designado subcomandante general de la Fuerza Aérea en la República Dominicana. El coronel paracaidista Dionisio de la Rosa Hernández, ascendido a rango de general de brigada paracaidista, designado inspector general de la Fuerza Aérea. El mayor general Celín Rubio Terrero, Ejército Nacional, designado asesor militar del presidente de la República. Y así hay una cantidad de cambios, sobre todo en el Ejército de la República Dominicana. Guillermo Caro Cruz, del Ejército, fue ascendido al rango de Mayor General del Ejército y designado jefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial, el famoso CUSEP, el del lío aquel de Alan Cáceres. Ascendió a Emmanuel Almonte Polanco a rango de coronel del Ejército, designado subjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial. Enrique Armando Aguilera Trujillo, ascendido al rango de Mayor General de la República Dominicana, y otras designaciones que hay ahí, pero no le dieron funciones a ese último nombramiento que hice. O sea que tal como se esperaba, el presidente, en el caso del ministro del Ministerio de Defensa, no hay cambio, es una facultad del presidente de la República dejarlo o sustituirlo al momento de cumplir los 2 años, como pasó con Díaz Morfa. Díaz Morfa duró los 4 años. Pero ahí. de acuerdo a la ley no debe dejarse así. Él siguió, no, sino que debe haber una ratificación, porque su función está limitada a 2 años. Pero tiene la prerrogativa el presidente de dejarlo o de sustituirlo en ese caso. En el caso de la comandancia del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea, ahí no hay vuelta floja. Usted tiene que cambiarlo, automáticamente cumple los 2 años. Hay otras designaciones también, pero esas las vamos a comentar un poquito más adelante. Pero la del Juan General Méndez, que empezamos por ahí, fue. Yo no sé hasta dónde esa buena imagen que ha tenido el general Méndez con el manejo del COE, que en su momento también ha recibido cuestionamiento con el tema porque era presidente también de una institución que agrupa todas las cosas de emergencia, con el alquiler de las ambulancias y esas disposiciones. ¿No será un motivo de felicitarlo o cogerle pena? Porque todo el que vaya al Intran, Randy, si no va a tomar decisiones, va a salir frito en alquitrán. Exacto. Vamos a darle el beneficio de la duda y la formación que tiene Méndez como guardia y como servidor público, sin vacaciones. Mientras todo el mundo vacaciona, él está ahí cuidando a la gente. Bien,
una persona amable, quedó tan conectado con el gobierno que él se declaró del PRM, ya él es un civil. Sí. Incluso él mostró aspiraciones, no sé si a la sindicatura de la capital. A una diputación. A una diputación, pero parece que le dijeron, general, lo vamos a necesitar en un área que no hemos dado pie con bola. Eso lo agrego yo por la práctica, porque, señor, en el tránsito, no es que no hemos dado puerta, es que es una vergüenza. El tránsito es una vergüenza. La seguridad vial es otra vergüenza. Le deseamos lo mejor al general Méndez. Pertenezco a Atahualpa, al grupo de ciudadanos dispuestos a colaborar con lo que se haga desde nuestra posición en la vida para que tengamos cosas. Por eso, como diría Cunito, Manuel del Cabral, que hay muertos que más suben mientras más su ataúd baja. Digo eso por el desempeño que tuvo Hanle Herman Morera, ingeniero y exguerrillero y profesor universitario, cuando formó la AME, sin él ser policía, sin él ser militar. Al contrario, lo único que él sabía de policía era que siempre había un policía buscándolo para llevárselo preso. Pero Hanle Herman era una gente inteligentísima y una gente de decisiones. Usted podría estar de acuerdo o no con la ideología de Hanle Herman. Pero, en la UA hizo historia también, Hanle Herman. Y además organizó algo que no existía en la República Dominicana: eliminar los antiguos policías de tránsito por una policía que se formó fundamentalmente para garantizar la parte de la vía pública destinada a los transportes masivos del gobierno, la ONSA. Y luego la AMEC cumplió tan rigurosamente, es más, no estábamos acostumbrados a un órgano así. Hubo gente que hasta lo intentó desacreditarlo desde los medios de comunicación por razones de tipo personal. Y la AME funcionó tanto que todavía tuve un policía de la AME que, aunque ha bajado mucho la guardia a esa institución, tú la respetas. Pero a partir de ahí, como dice ¿usted cree que respetan todavía a los DGC? Atahualpa. Ellos mismos se han perdido el respeto. Nadie los respeta por irrespetuosos. Déjame decirte algo. ¿En qué sentido lo digo? Una gente va manejando a lo loco, como no va, pero ve ayer el AME y maneja más derecho. A eso me refiero. Pequeña herencia, pero existe. Pero también en un país donde un policía de tránsito para un motociclista que va sin casco, sin licencia, sin matrícula, un motor armado por pedazos, el tipo no se para. Tienen que atejar los cuatro. Y después ese tipo se faja a trompada con el policía. Y tienen que venir 4 más y aparecen 14 de los tigres que manejan la motocicleta a volarle arriba a la policía. Yo no sé en cuántos países del mundo eso se aguanta. Yo no sé a dónde más eso se aguanta. Tampoco así. Y comparto contigo eso. La misma policía en general se ha faltado el respeto, de manera que hoy tú no ves en el policía todavía la figura que te va a proteger a ti y a tus bienes. Porque ahí tú ves, perdóname, porque... Pero eso, y eso se hizo por orden presidencial, porque el gobierno de Hipólito fue que se pasó la AME a la Policía General, cuando la AME era un cuerpo aparte, con gente escogida. Yo tuve una sobrina que era de AME, y yo sé la preparación que le dieron. Y usted tenía que tener carácter, y tenía que dominar la ley que regula el tránsito, y todas las reglas habidas y por haber, y mantenerse firme. Y eso de que, párese, deme la licencia. Usted sabe quién soy yo, yo no sé quién es usted, deme la licencia. Ese era el policía de AME que vimos. Para mucha gente todavía el AME que es el que pone multa. Tú lo ves y viene zigzagueando y tú lo ves que se endereza. Aunque 3 metros más para allá después que pasa, volvamos al disparate. Lo que pasa es que esos mismos miembros de la DGC, que fue prostituida cuando volvió a la policía otra vez. Ese es el resultado de haberlo prostituida. Y es el mismo, ese que inspiraba respeto y que todavía hay un reflejo. Ya no lo inspira. No lo inspira porque ese es el mismo que te pone una multa sin que tú hayas
ido nunca a Higüey y tú apareces con una multa en Higüey. Sí, es el mismo que te detiene un motorista, que el motorista le enseña todos sus papeles y le dice, no, usted tiene que ir a la base. Pero si yo tengo todos mis papeles, ¿para que usted me va a llevar? Eso es lo que ha hecho que se le falte el respeto a esos agentes. Sí, pero entiende lo que digo, Atahualpa. Hay gente que no es el tigre que se faja con policía, que va y cuando llega, pero ya te voy a decir una cosa, no es ese policía el que tiene culpa. Es quienes lo dirigen. Es quienes lo dejaron que eso se deteriorara porque eran buenos y se cumplía. Entonces, en una parte del trayecto hasta aquí, algo se dañó. ¿Quiénes lo dañó? Averigüen. Los que tenían la responsabilidad de mantener la condición de origen de la MEC. Uno de los pocos logros de la policía en términos general, que se ganó el respeto por derechos propios y por sus actuaciones. Que vinieron alguien y yo no sé con qué en la cabeza, agarraron un órgano que funcionaba para ponerlo a la orden de la parte de la policía que nadie respeta. En eso estoy de acuerdo contigo, no la respetan porque no se respetan. Vamos a publicidad un momentito, regresamos en el próximo segmento de esta Mañana Boreal, correspondiente al lunes 17 de agosto del año 2026. Venimos en un momentito. Síguenos en Instagram @BorealTeleHD. Tu opinión nos importa. Conéctate con nosotros y sé parte de la experiencia boreal. Esto es mío. Soy trabajador, paciente, luchador, porque yo soy de aquí y por eso soy invencible. Apoyando al sector agrícola, en Banreservas, este año destinamos 12,000 millones de pesos, sumándose a una inversión histórica de 90,000 millones de pesos que continúan fortaleciendo el campo dominicano a través del programa Pignoración de Arroz. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Hay gente todavía que hace fila para pagar la luz, pero yo prefiero estar aquí. Ahora pago todas mis facturas en los nuevos kioscos de Edenorte. Es una forma fácil, rápida y sobre todo segura. Los encuentras en las principales oficinas de Edenorte en todo el Cibao. Menos tiempo haciendo filas, más tiempo para disfrutar. Hoy me levanto con ganas de sumar una sonrisa y un poco de paz. Vamos juntos, se empieza a escuchar y sin hacer ruido algo empieza a cambiar. Tiendo mi mano donde te vi caer, enseño, comparto, me quedo, te acompañaré. Parece tampoco un gesto, nada más, pero cuando se juntan no hay forma de parar. Sube la economía de la bondad cada vez que dices ven, yo te ayudo. Yo te ayudo. Cuando tu mano se da de verdad, se mueve el país entero, te lo juro. La bondad mueve al país y el país lo movemos juntos. Popular, a tu lado siempre. ¿Y con qué tú compraste todo? Al igual que ella, pensarás que a Juan se le fue todo el dinero en esa compra, pero Juan ahorró comprando con los mejores precios de Walla y Cerca. Aprovechó todos los precios insuperables y todas las ofertas que vio y acumuló sus puntos y demás para aumentar el ahorro. Traemos para ti muchas formas de ahorrar para que compres la mejor calidad al mejor precio. Compruébalo en tu factura, compruébalo en cada visita. Sirena, más de una emoción. Muchas historias no comienzan con caminos claros, sino con intentos, con pasos inseguros, con manos que tiemblan, con sueños que tienen más peso del que imaginamos. Cuando el esfuerzo se comparte, cuando la disciplina, el trabajo y la solidaridad se convierten en impulso, ahí es donde nace la diferencia.
En cada sueño, en cada tropiezo, en cada paso importante, siempre hemos tenido la mano extendida para caminar contigo. Cooperativa San José, tu mano amiga. 75 años, dejando huellas. En estos años, nuestro modelo de zonas francas, como dije, ha evolucionado. Pero nació con un objetivo claro: generar empleo, atraer inversión y dinamizar la economía. Y lo ha logrado, que en la República Dominicana se ha consolidado como un actor relevante en el comercio internacional, liderando exportaciones en múltiples sectores y posicionándose en mercados exigentes. Sectores como dispositivos médicos, industria eléctrica, BPO, tabaco y logística reflejan la capacidad del país para competir y liderar en distintos segmentos. Pero no nos hemos detenido ahí. Hoy estamos en una nueva etapa. Una etapa en la que las zonas francas no solo generan actividad económica, sino que elevan la calidad de esa actividad. Hemos avanzado hacia la transferencia de tecnología, la innovación y la sofisticación productiva, hacia un modelo que no solo produce más, sino que produce mejor. Un modelo que integra el talento, el conocimiento y las capacidades industriales. Hoy, nuestras zonas francas no solo producen bienes, producen soluciones, innovación y valor agregado. La vida nos pone frente a la decisión de hacer lo correcto todos los días. Momentos en los que toca elegir entre un sí y un no. Sí, Palomo. Deja eso de la uni, quédate aquí con nosotros. Hacerlo fácil. No. O hacerlo debido. Son decisiones cotidianas, silenciosas, que muchas veces nadie ve, pero que siempre dicen algo de nosotros. Y cuando lo hacemos una y otra vez, ese valor crece dentro de todos. Por eso, en BHD, creemos en el valor de elegir bien. Banco BHD. Bienvenido a nuestro nuevo y amplio showroom Toyota. Ahora, con un valor agregado, nuestro taller autorizado Toyota. Trata de festejar, celebramos el bienestar. Tantas estrellas brillan, quiero un carro que corra más. Nada me rompe, no, nada me rompe. En nuestro taller autorizado, usted podrá recibir todos los mantenimientos y reparaciones necesarios para mantener vigente la garantía de su vehículo de 3 años o 100.000 kilómetros de las unidades importadas por venta comercial. Aquí lo resolvemos todo, sin moverte de lugar. Su vehículo estará en muy buenas manos, atendido por personal entrenado por el fabricante y con la confianza que les brinda Espaillat Motos. Estamos estratégicamente ubicados en Estancia Nueva Moca, con fácil acceso para todos los pueblos cercanos. Tantas estrellas brillan, quiero un carro que corra más. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga.
Síguenos en Instagram @BorealTeleHD. Tu opinión nos importa. Conéctate con nosotros y sé parte de la experiencia boreal. Bueno, aquí estamos. Miren, pasó el 16 de agosto. No era solo la fecha con que recordamos la guerra de la restauración, sino que marcó algo que yo no recuerdo que tuviera precedente en las relaciones de Cuba y la República Dominicana. En época de Balaguer, usted no podía viajar a Cuba, pero Balaguer hacía ciertos negocios con Cuba y todo ese tipo de cosas. Pasó esa etapa. Y no tenía supuestamente relaciones oficiales. Formales no, pero permitía ciertas cosas. Pero las mantuvo. Yo recuerdo una vez que Juan Bosch iba por razones de salud a Cuba y Balaguer le prohibió. Alguien anunció que no había relaciones, que no podía ir. Y Juan Bosch se paró y dio una declaración y dijo: el doctor Joaquín Balaguer no es mi papá para decirme a dónde yo voy. Y yo voy para Cuba. Un hombre casado con una cubana, con 2 hijos cubanos. No solo eso, que el pasado... Con 20 años que vivió en Cuba. No solo eso, sino para la nueva generación no sabe que durante el periodo de los 12 años de Balaguer, el pasaporte, no sé si después de don Antonio también estaba, el pasaporte dominicano decía, aquella famosa libretica roja, válido para viajar a todos los países del mundo, menos a los de la cortina de hierro. No, menos Rusia, de la cortina de hierro. No, Cuba, Rusia, China y los demás países detrás de la cortina de hierro. Yo me acuerdo de eso porque uno lo criticaba muchísimo. Pero bueno, Cuba y nosotros tenemos un vínculo indisoluble. Cubanos que murieron por nuestra libertad y dominicanos que fueron líderes de la independencia de Cuba, como Máximo Gómez. Y en Montecristi, porque Máximo Gómez de Baní vivía en Montecristi y atendía una finca en Mao. Ese era su trabajo, y iba en caballo, tú ves, ahí. O sea, un sureño que vivía en el norte. Entonces, en la casa de Máximo Gómez se firmó el manifiesto que sirvió de soporte, base, razón de ser a la independencia de Cuba. Cuando José Martí vino a buscarlo, que lo conocía, le dijo a Máximo Gómez: vengo a buscarte porque contigo hago la independencia. Y oye lo que te voy a decir, no tengo más nada que ofrecerte que no sea la incomprensión y la que sé yo qué de los seres humanos. Y la ingratitud de los seres humanos. Y cuando Máximo Gómez, porque a Martí lo mataron al principio, porque él quiso encabezar, no mandar a nadie, bueno, lo mataron a José Martí. En 2 Ríos. En 2 Ríos. Óigame, y Máximo Gómez encabezó la lucha. Ese dominicano de Baní y que trabajaba en el Cibao y vivía en Montecristi, desarrolló una táctica militar que todavía se estudia en las grandes academias del mundo. Un periódico inglés lo bautizó como el Napoleón de las guerrillas. ¿Por qué? Porque Máximo Gómez ganó una guerra sin perder una batalla. Eso no pasa en ninguna parte, porque tú ganas aquí, pierdes allí, al final gana, pero no, Máximo Gómez no perdió una batalla. Y le dio independencia a Cuba en un espacio no total de Cuba, en lo que se llama la trocha de Júcaro a Morón, 80 kilómetros cuadrados. ¿Usted sabe lo que independizar un país sin salirse de 80 kilómetros cuadrados y no perder una batalla y ganar la guerra? Eso lo hizo un dominicano a favor de Cuba. Y Cuba tiene también invertido en nuestras luchas muchas cosas. Usted le puede gustar o no el gobierno actual de Cuba, porque los gobiernos son por etapas. Hay etapas de dictadura, hay etapas de derecha, del centro, hay dictaduras, hay de todo. Pero los pueblos, eso es sagrado. El gobierno no ha querido explicar las razones que tuvo para, de manera perentoria, dándole 7 días para que se larguen, a 10 diplomáticos cubanos. Violaron ellos reglas de las relaciones.
claro que nadie admite cosas, pero en un comunicado el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba rechazó la decisión del gobierno dominicano de expulsar a 10 diplomáticos de la Embajada de Cuba. Las autoridades cubanas afirmaron que la decisión dominicana carece de justificación y sostuvieron que sus diplomáticos actuaron de conformidad con la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas de 1961 y con las leyes dominicanas. De todas maneras, ni el gobierno ni la Cancillería dominicana ha explicado el porqué, sino que responden cuando se les pregunta que la República Dominicana tiene el derecho de tomar decisiones de ese tipo, lo cual nadie discute. Lo que no ha quedado claro es la razón. Entonces lo que hay es un mundo de especulación, que si ellos estaban espiando aquí. Yo quiero que alguien me diga si hay un solo país del mundo que no utilice sus embajadas para buscar un nivel de información. Estados Unidos nos averigua a nosotros hasta de qué color son las prendas interiores con que vestimos. Pero los rusos tienen la suya, los chinos tienen la suya y vienen a los países vestidos. Si fuera por eso. Es más, nosotros una vez estuvimos aquí, de Estados Unidos, no solamente espía. No. La República Dominicana llegó a tener aquí el MAAG, que no recuerdo cuáles son las siglas, de asesores militares en los cuarteles, que ellos estaban por encima de los militares dominicanos, no importa su grado. La República Dominicana todavía no ha explicado por qué fue el ejército de Estados Unidos el que vino a cuantificar la cantidad de tierras raras. ¿Bajo qué convenio? Vinieron, estaban en eso y se fueron y nadie explica. Pero así lo podemos decir entre muchas naciones. Nadie le discute al presidente o al gobierno, por la vía que sea, que esa es una prerrogativa que tienen. Lo que nosotros no entendemos, primero, porque, ¿qué dijo Cuba? Que bueno, la República Dominicana cedió a presiones. Eso por un lado puede tener acierto, no lo podemos establecer. Porque casualmente en esos días, en esa semana, Costa Rica, un país muy institucionalizado, en términos de leyes, de cultura, de cosas, le entró a Cuba. Honduras, de eso yo no me sorprendo, porque Honduras no ha salido de una semidictadura. Imagínate que una persona que ganó la presidencia de Honduras una vez, cuando fue allá, así, lo dejaron, y cuando se le ocurrió gobernar, le dieron un golpe de Estado que terminó viviendo aquí, y después su esposa fue presidenta allá. Y otro país más. Todos entrándole a Cuba sin una razón que no fuera alinearse, los que piensan así, con la decisión de Trump de cercar a Cuba, que uno se ha preguntado 1000 veces, ¿qué le significa Cuba a los Estados Unidos de Norteamérica? O dicho de otra manera, al gobierno de Donald Trump, porque Estados Unidos es mucha gente donde hay cosas magníficas y maravillosas. Ahora, la política de Donald Trump, que un día, tú no sabes con qué amanece Donald Trump cada día. Ha estado presionando a todos, y nosotros somos sus aliados, pero nos cogen un ejemplo para aplicarnos leyes migratorias a donde para usted solicitar visa a Estados Unidos tiene que ser millonario. A ver qué millonario quiere irse a vivir a Estados Unidos, el millonario se queda aquí con sus millones, ¿verdad? Y nos exigen a nosotros lo que no le exigen a mucha gente más, y que nos ponen impuestos a la remesa, que tenemos un tratado de libre comercio, que esa es la norma entre nosotros, pero nos imponen aranceles medalaganarios fuera de esas leyes, ¿verdad? Con un amigo así, es verdad que tenemos intereses comunes con Estados Unidos, ahí viven más de 2 millones de dominicanos, nuestro principal socio de negocio es Estados Unidos. Sí, pero es un socio de negocio donde nada más perdemos nosotros. Es a donde más vendemos, pero es a quien más le compramos. Pero bien, entonces la situación de la decisión no luce bonita, porque ¿qué comportamiento? No vamos a negar tampoco que si esos cubanos no actuaron con arreglo a la ley, pero no se dice nada. Porque fíjese una cosa, la República Dominicana no ha roto relaciones con Cuba. El embajador de Cuba está aquí. Fueron 10 diplomáticos y 23 gente, porque fueron ellos y sus familiares
que regularmente cuando se toma una medida así, no se incluye un familiar, a donde hay hasta menores de edad. Dígame que un niño jugando con una pelota puede ser un peligro para la integridad de nada. Pero bueno, el gobierno tomó esa decisión, muy poca gente la vio bien, salvo algunos, bueno, los que están en el gobierno tienen que estar al unísono con su gobierno. Pero fuera del gobierno, la mayoría de la gente que opina no vio bien esa medida. Ya esto a manera de chanza, yo digo que a la República Dominicana no hay que mandar ningún espía de ninguna parte, porque los dominicanos lo decimos todo. Usted va a una consulta de un médico, usted se sienta en la silla ahí para esperar, y antes de los 15 minutos, todo el que está sentado ahí se conoce de dónde es, si está soltero, si está casado, la mujer que le fue mal con el marido. Los dominicanos lo decimos todo. Y cada vez que viene un turista o un extranjero o el que sea, lo llevamos a toda parte, le arreglamos la goma del vehículo, lo ayudamos a empujarlo si no prende. Y decimos todo quiénes somos, qué hacemos. Y los extranjeros se enamoran de la República Dominicana y de la actitud de los dominicanos. Yo creo que el único país del mundo que no necesita que nadie mande un espía es esta, porque aquí se dice todo. Y le digo algo más, con eso termino. La República Dominicana, para que ustedes lo sepan, es el país que tiene más medios de comunicación por habitante del mundo. Igual que tiene más abogados por habitante del mundo. Hay países donde tú vas y hay 6 programas de comunicación, nada más. Los otros son entretenimiento, pero de comunicación, de analizar, de decir, de informar y de buscarle la quinta pata. Y desinformar también. Y de desinformar también. En el planeta no hay un país que tenga más información. Por lo tanto, ¿para qué que mandan espías? Si nosotros lo decimos todo aquí, no hay nada. Es más, en este país no hay secreto. El único país del mundo sin secreto somos nosotros. De todas maneras, uno no discute el derecho que tiene el gobierno dominicano de tomar medidas así, pero como que no lució bien y uno no termina de entender qué hicieron o qué pudieron hacer, porque hay que dejar, ¿verdad?, el beneficio de la duda. Esos diplomáticos que los sacaron a los 10 con sus familiares, pero no, el embajador no se fue. Ni no, Cuba lo las retiró. Relaciones se mantienen y los dos gobiernos han dicho que tienen la intención de que esas relaciones se mantengan. No sé si fue una filtración o alguien se puso creativo y se puso a hacer correr la información de que esa decisión del gobierno tuvo que ver con los atletas que estaban representando a Cuba, que participaron en los Juegos Centroamericanos, que 4 o 5 de ellos se quedaron, las 2 de esgrima, uno del softball, creo que uno de pesa. Y que o sea, por eso digo que no sé si fue un creativo que dijo eso, porque oficialmente no se ha dado la versión, pero de que supuestamente estos diplomáticos de Cuba estaban dándole seguimiento a esos atletas, que inclusive habían solicitado al gobierno dominicano como queriendo presionar para que el gobierno dominicano los repatriara a los atletas cubanos que decidieron quedarse en la República Dominicana y que por ahí vino el impasse y que supuestamente también hubo hasta un intento de secuestro de esos atletas, cosa que me resisto a creer porque, señores, creo que ahora mismo hay un vuelo semanal o dos vuelos semanales entre Cuba y República Dominicana. ¿Cómo usted saca a una gente, 4 atletas de aquí, sin que el gobierno o que el gobierno dominicano no lo sepa? Pero además, la villa donde estaban concentrados los atletas tenían seguridad. Bueno, pero ellos se fueron. Seguridad. Pero tú no puedes evitar que, tú sabes que ellos están, cuando compiten, tienen un área dentro del área de competencia donde están congregados ahí adentro. Pero tú te pasas de ahí a un baño, de un baño pasa para allá, brinca una vez y te vas. No, y uno de ellos supuestamente dijo que había recibido una lesión y que iba a buscar un poco de hielo para ponérselo. Exacto. Esa cosa, y se fue por ahí mismo. Y se fue. Eso ha sido normal en todas las delegaciones de Cuba. Cada vez que alguien, pues están pasando crujías. Entonces, supuestamente de que por ahí vino el impasse, que lo estaban siguiendo, que lo estaban... que pretendían secuestrarlo, o sea, estaban en labores que no eran propiamente diplomáticas, sino como una especie de policía internacional, y que eso produjo el impasse. No, reitero, esto se ha dicho
en las redes sociales, pero redes son redes. No ha habido ninguna confirmación, el gobierno ha sido discreto. Me imagino que a través de los canales diplomáticos se le dio alguna explicación al gobierno de Cuba, porque eso no queda así, y que te va, y por qué. Ahora te tiene que decirme por qué. En un acto de honestidad con el gobierno a que pertenecen esos diplomáticos. Pero llama la atención en ese mismo orden, Atahualpa, que suponte tú 1, 2 o 3 diplomáticos, pero 10 diplomáticos. 9, bueno, el gobierno habló de 9. Después le agregaron otro. El asunto está en que esto no cayó bien, pero de todas maneras en algún momento va a saberse tarde o temprano de qué, porque nosotros no, como tú dices, no nos guardamos nada. Se quedó en el bloque anterior algo que tiene que ver con el poder legislativo, en el caso de el presidente del Senado, el señor Ricardo de los Santos, senador por la provincia Sánchez Ramírez, Cotuí, fue ratificado como se esperaba, ya se había anunciado como presidente del Senado. Hubo cambio en las vocerías y de los partidos, salvo Dominicanos por el Cambio y el Partido Reformista, que mantuvieron a Ramón Rogelio Henao como vocero en la Cámara en el Senado de la República. Y también la Fuerza del Pueblo cambió su vocería. En la Cámara de Diputados, por 10ª ocasión, de manera permanente, fue reelecto el camarada Alfredo Pacheco, que es el hombre que ha mantenido todos los amarres. Así es que prácticamente lo que ha cambiado del bufete directivo del Senado y de la Cámara de Diputados han sido movimientos considerados menores, pero son los voceros de las distintas agrupaciones políticas. Claro que la población está a la expectativa de la actitud del presidente de la República respecto a la Procuradora General de la República, que debe ratificar o sustituir, ¿verdad? No, en este caso, quien ratifica es el Consejo Nacional de la Magistratura. Sí, pero ¿quién preside el Consejo de la Magistratura? Pero vamos a ser institucional. No somos nosotros dos, ¿no? Vamos a ser institucional. Y claro, también, no lo hará por decreto, sino por quien por podría postular, o sea, si hay una evaluación, si se va a evaluar, asimismo habría que ver si el presidente es el que tiene la prerrogativa también de postular a posibles sustitutos. Exacto. O sea que si cambian a Jenny Berenice es por disposición del presidente. Porque el presidente presentó el cambio. Sí. Porque si el presidente... Entonces mira qué raro, antes del cambio en el Consejo de la Magistratura, el Procurador General de la República formaba parte. O sea, un jefe del Ministerio Público eligiendo jueces. Entonces ahora en el Consejo de la Magistratura, los que eligen jueces tienen que elegir al Ministerio Público, que antes no era. O sea, ratificarlo. Pero fíjense, déjeme ponerle claro esto. El presidente es el que tiene de manera exclusiva la facultad de presentar los postulantes a el Ministerio Público, o sea, a la Procuraduría General de la República. No hay otro que pueda sugerir, ni la sociedad tampoco. O sea, que es una prerrogativa que casi lo iguala al nombramiento por decreto del del ministro. Por eso es que se ha hecho la salvedad de que un Ministerio Público independiente, dicho así con una promoción muy marcada, es relativo. Es relativo. En muchos países del mundo los jefes de Estado presentan candidatos, hasta jueces presentan. Claro, sujeto a que el Senado regularmente en otros países los apruebe. En este caso es el Consejo de la Magistratura. De todas maneras, me suscribo entre quienes entienden que por H o por R, Jenny Berenice va a ser ratificada, porque
No hay como una razón de peso para no ratificarla. Si tú vas a meter en una balanza los aciertos y lo que tú entiendes que son falencias de cualquier persona, a nadie de los que movieron ahí o lo subieron, lo hicieron sobre la base de que solo tenía elementos positivos. Nadie. A todos le buscamos uno. A todos. Y la encontramos. Por eso yo entiendo. Y además hay alguna razón para moverla así como de decir, mira Jenny, tú llegaste hasta aquí. No es que el presidente no pueda presentar a otro, pero no luce en el horizonte que cuando ese puesto era de 4 años y con el cambio de la Constitución se redujo a 2, que uno no lo entiende, que el que manda solo cumple 2 años, pero los mandados por esa persona, que son los ministerios públicos subalternos, duran 4 su periodo. Eso como que no se entendió. Que no fuera como para poner un poco de presión al que ostenta la Procuraduría General de la República, para que tenga que trabajar para que no lo voten. Si fuera así, no me inscribo en eso necesariamente, si fuera así, entonces se le quita un poco de independencia. No, yo trabajo para que le guste al presidente, podría ser una decisión. Entonces ahí se le quita un poco de independiente. Los ministerios públicos no tienen que ser independientes por una razón sencilla. Lo que no pueden ser es subalterno político e ideológico. Pero es el Poder Ejecutivo el encargado de perseguir los crímenes y los delitos, porque la Policía Nacional depende del Ministerio de Interior, y el Ministerio de Interior es uno de los ministerios en que está organizado el Poder Ejecutivo, de ese tamaño. Por eso el Ministerio Público, su titular o quien ella designa, en este caso, tiene que ir a las reuniones de la Fuerza de Tarea que organizó el presidente y en la que ha estado asistiendo el presidente. Últimamente creo que no está yendo. Entonces, tú dices, mira, es independiente, pero tú te reúnes conmigo aquí para ver las medidas que van a tomar. Tiene que ser independiente de intereses políticos o económicos particular. Pero no puede ser independiente de la acción mediante la cual, de manera conjunta, los que dependen directamente del presidente de la República, Interior y Policía, Fuerzas Armadas y cosas, y el Ministerio Público, que es un órgano dedicado a una sola cosa, a perseguir a los que violan la ley. Bueno, nada más. Miren, señores, hoy, a propósito de Procuraduría General de la República, hoy hay un caso importante. Y veo un titular que dice, la justicia aprueba, o sea, no aprueba, sino aprueba. Del verbo aprobar. No, del verbo... Que está sometida a la prueba de. Exactamente, a la prueba de. Referente a que hoy lunes está llamado a darse el veredicto que se pospuso la semana pasada, la decisión de del segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional sobre la solicitud de los abogados de Jean Alain Rodríguez de que su expediente se declare ya extinto. Extinto. Por haber sobrepasado lo que el Código Procesal Penal establece como límite para un juicio. De los 4 años. De los 4 años. Esa decisión que debió darse a conocer la semana pasada se va a dar a conocer hoy en la capital. O sea, vamos a ver si el segundo tribunal colegiado acoge la solicitud del Ministerio Público de que no acepte esa instancia o esa solicitud que elevó la defensa de Jean Alain. Por eso dice, la justicia está a prueba con esta decisión que podría archivar de manera definitiva el caso de Jean Alain Rodríguez y por la extinción del proceso, y Jean Alain y los que todavía están acusados o imputados estarían prácticamente libres. No por asunto de inocencia, no por asunto de nada, sino por la extinción del plazo. Yo te aseguro que habrá algo en eso
que habrá una apelación. No importa de qué lado se incline, va a ser apelado. Porque el tribunal que lo está conociendo no es un tribunal, es un tribunal de alzada, pero no es la Suprema. Bueno, pero o sea que, esta decisión va a influir en lo que podría ser una segunda instancia. Podría ser, ciertamente, pero tú puedes estar seguro. Primero, si queda extinto, el Ministerio Público va a apelar, ¿verdad? Y si ordenan que el juicio sigue, los de la defensa van a apelar. Sería un gran revés para el Ministerio Público que se produjera esto, una decisión de extinción del proceso. Pero fíjense algo. La semana pasada ustedes recordarán que después de todo un tiempo sin hablar, la Procuradora General de la República sacó de que había 6 líneas de investigación y que en esas 6 líneas tenían ellos suficiente para generar 6 condenas en contra de Jean Alain y compartes. Cosa que hasta que no se ha señalado el tema de la extinción del proceso, el Ministerio Público no abría la boca. Y la Procuradora ha tenido que salir, probablemente conociendo el riesgo que se está tomando con este proceso y a espera de la decisión de los miembros del segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional, de fallar a favor de Jean Alain Rodríguez y mandar a la extinción del proceso. En el caso de Jean Alain, recordemos, queridos hermanos, que había 60 entre personas físicas y personas jurídicas imputadas en este caso. De ahí creo que quedan como 10 o 14 nada más, porque los otros llegaron a acuerdos en juicio abreviado durante el proceso de la etapa preliminar y prácticamente algunos devolvieron dinero, otros dieron informaciones. El asunto es que ahora quedan entre 10 y 14 encartados en el caso de Jean Alain Rodríguez. Pero déjenme decir un dato. Cuando se habla, Jean Alain ha estado insistiendo mucho en que el tiempo transcurrido ya viola todo lo que establece el Código Procesal Penal. En el caso de los hermanos Medina Sánchez y de Montilla, la sentencia se dictó 5 años y un par de meses después. Y en el caso de Adán Cáceres, también fue después de 5 años que se emitió la sentencia. Pero ahí no hubo lo que ha habido en el proceso de Jean Alain Rodríguez con el tema de los recursos. Ahí fue prácticamente todo expedito, pero con una condición de que no hubo tantos incidentes como se ha presentado con este caso de más de 12.000 páginas que presentó el Ministerio Público. Sí, pero fíjate una cosa, porque todo parece indicar que el Ministerio Público es el que falló. Y los abogados de la defensa no alargaron la cosa con el objetivo de conseguir eso. Bueno, eso lo va a determinar el juez. No. Pero yo no noto que eso nadie lo pone en primer plano. Es verdad que al Ministerio Público se le ha dicho que ha armado demasiado grande un expediente y al armarlo tiene que investigarlo, tiene que comprobarlo, tiene que cotejarlo, porque son pruebas a discutir. Y la defensa, ¿a qué se dedica una defensa? A destruir las pruebas que sirven de soporte a la acusación de sus representados. Ahora bien, por el tipo de abogado que tienen, muy bueno, pero muy conocido también en argucias, ¿verdad? Bueno, pues son abogados, pero ellos ahora pasaron a ser ángeles, que ellos no han presentado chicana, ninguno de ellos. Cosa para extender el periodo. Fíjense una cosa, Atahualpa, es que nos olvidamos que el Ministerio Público es una parte, pero que el que toma decisión es el juez. El juez puede perfectamente en algún momento ponerle límite a cualquier cosa. Mire, eso está discutido, rediscutido, están volviendo con lo mismo, esto ya se discutió, ya eso volvió, no me hagan perder el tiempo. Esa parte también conta, porque hay que entender que los abogados de la defensa que ejercen de acuerdo a la ley, y que es un mismo grupo de abogados, el mismo grupo que siempre defiende a los corruptos conocidos. Porque siempre apelan a lo mismo. El Ministerio Público, tú lo podrás decir, bueno,
está presentando un expediente más allá de lo que sea necesario. Pero no es lo mismo el que acusa y está del lado de la parte sana de la sociedad, persiguiendo al delincuente, que las argucias del delincuente con abogados duchos, que son lo mismo, el mismo un grupito, son como 5 o 6 abogados. No discuto su condición de abogado, ellos están para eso. Deben ser multimillonarios, porque imagínate tú, defendiendo con lo que ellos cobran. Fíjate, ellos han jugado, y a mí lo que me llama la atención, como que la gente no se fija mucho en eso, ellos sí han jugado a eso y a ponerle cascarita al Ministerio Público para que rebale, para que se extinga. ¿Y por qué no lo defienden dentro de los marcos de la ley? A veces discuten más, alegan más los medios de comunicación, creando una percepción muy cosa. Pero reitero, es que los juicios no los conduce el Ministerio Público, presenta, conduce el juez, y el juez también sabe que hay un límite para todo. Pero vamos a ver el juez que va a valorar esta vamos a ver. Miren, yo espero que lo sigan jugando por mañoso. Miren, porque él estaba para defender este país, lo que hizo fue poner, de acuerdo a las acusaciones, ponerse pero nadie está cuestionando eso. Así es que lo juzguen. Pero que nadie está cuestionando eso, lo que se está cuestionando es el proceso que se ha llevado. No están cuestionando al Ministerio Público. Pero vamos, déjeme, porque tenemos ya un poquito de tiempo sí, encima. pero para terminar, a Jan Alain, que pasó de procurador, de acuerdo a las acusaciones, de ser el persecutor a ser parte de la estructura de defraudar el país. Y eso hay que recordárselo a la gente, porque hay demasiados medios de comunicación donde se opina de un lado, se opina del otro, y esa es la democracia. Pero también la cosa hay que recordársela a la gente. ¿Quién era él? ¿Quién era él? Miren, señores, el viernes pasado recibimos una información infausta, dolorosa. Falleció Luis Martín Gómez, a quien nos unió una amistad de varios años, desde que estaba, bueno, Luis Martín, periodista de larga trayectoria, una persona sumamente decente, preparada, literato, ejerció como director de comunicaciones del Banco Central, fue de sus últimas ocupaciones, aparte de seguir escribiendo. Pero una persona de trato afable, caballeroso. Que no era una gente de edad avanzada tampoco. Nunca se vio envuelto en ninguna controversia, una persona con un trato exquisito. Lamentablemente sucumbió ante una enfermedad cuando salió del Banco Central. Muchos nos sorprendimos porque Luis Martín tenía muchísimos años en el Banco Central, era de las personas de mayor confianza del gobernador del Banco Central, el licenciado Héctor Valdés Albizu, y ya estaba como identificado, manejaba a través de los años y la experiencia, manejaba todo lo que tenía que ver con la imagen y del Banco Central y las informaciones. Se pierde un gran ser humano, se pierde un gran amigo. Nos unió, igual que con otros comunicadores de Santiago, siempre tuvo deferencias. Nos unió una amistad que, bueno, es doloroso ver partir a un hombre joven todavía, con toda la capacidad que tenía Luis Martín Gómez. Paz a su alma y nuestra solidaridad con todos los familiares. Nos vamos a una pausa, regresamos en el próximo segmento. Síguenos en Instagram @BorealTeleHD. Tu opinión nos importa. Conéctate con nosotros y sé parte de la experiencia boreal. La vida nos pone frente a la decisión de hacer lo correcto todos los días. Momentos en los que toca elegir entre un sí y un no.
que sí es palomo. Deja eso de la uni y quédate aquí con nosotros. ¿Hacerlo fácil? No. ¿O hacerlo debido? Son decisiones cotidianas, silenciosas, que muchas veces nadie ve, pero que siempre dicen algo de nosotros. Y cuando lo hacemos una y otra vez, ese valor crece dentro de todos. Por eso, en BHD, creemos en el valor de elegir bien. Banco BHD. ¿Y con qué tú compraste todo? Al igual que ella, pensarás que a Juan se le fue todo el dinero en esa compra, pero Juan ahorró comprando con los mejores precios de Walla y Cerca. Aprovechó todos los precios insuperables y todas las ofertas que vio y acumuló sus puntos y demás para aumentar el ahorro. Traemos para ti muchas formas de ahorrar para que compres la mejor calidad al mejor precio. Compruébalo en tu factura, compruébalo en cada visita. Sirena, más de una emoción. Hoy me levanto con ganas de sumar una sonrisa y un poco de paz. Vamos juntos, se empieza a escuchar y sin hacer ruido algo empieza a cambiar. Tiendo mi mano donde te vi caer, enseño, comparto, me quedo, te acompañaré. Parece tampoco un gesto y nada más, pero cuando se juntan no hay forma de parar. Sube la economía de la bondad cada vez que dices ven, yo te ayudo. Yo te ayudo. Cuando tu mano se da de verdad, se mueve el país entero, te lo juro. La bondad mueve al país y el país lo movemos juntos. Popular, a tu lado siempre. Muchas historias no comienzan con caminos claros, sino con intentos, con pasos inseguros, con manos que tiemblan, con sueños que tienen más peso del que imaginamos. Cuando el esfuerzo se comparte, cuando la disciplina, el trabajo y la solidaridad se convierten en impulso, ahí es donde nace la diferencia. En cada sueño, en cada tropiezo, en cada paso importante, siempre hemos tenido la mano extendida para caminar contigo. Cooperativa San José, tu mano amiga. 75 años, dejando huellas. Esto es mío. Soy trabajador, paciente, luchador, porque yo soy de aquí y por eso soy invencible. Apoyando al sector agrícola, en Banreservas, este año destinamos 12.000 millones de pesos, sumándose a una inversión histórica de 90.000 millones de pesos que continúan fortaleciendo el campo dominicano a través del programa Pignoración de Arroz. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. En estos años, nuestro modelo de zonas francas, como dije, ha evolucionado, pero nació con un objetivo claro: generar empleo, atraer inversión y dinamizar la economía. Y lo ha logrado, que en la República Dominicana se ha consolidado como un actor relevante en el comercio internacional, liderando exportaciones en múltiples sectores y posicionándose en mercados exigentes. Sectores como dispositivos médicos, industria eléctrica, BPO, tabaco y logística reflejan la capacidad del país para competir y liderar en distintos segmentos. Pero no nos hemos detenido ahí. Hoy estamos en una nueva etapa. Una etapa en la que las zonas francas no solo generan actividad económica, sino que elevan la calidad de esa actividad. Hemos avanzado hacia la transferencia de tecnología, la innovación y la sofisticación productiva. Hacia un modelo que no solo produce más, sino que produce mejor. Un modelo que integra el talento, el conocimiento y las capacidades industriales. Hoy, nuestras zonas francas no solo producen bienes, producen soluciones, innovación y valor agregado. Los carros y los celulares saben si te entra una brisita. Inesperadamente le da un patatú. Pagaste la tarjeta, fuiste al súper, hasta llenaste el tanque y ¡pam!
se dañó el inversor. Los imprevistos ocurren, pero tú los puedes superar. Descarga y aprovecha las herramientas gratuitas que tenemos para ti. Organiza tu bolsillo con ProUsuario, Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Un auto es el reflejo de su dueño y en PL Autocentro te ayudamos a cuidarlo. Venta, montura y balanceo de gomas, alineación, cambio de aceite express, accesorios y mecánica básica. Todo a los precios más competitivos del mercado. Contamos con las máquinas de alineamiento y balanceo Hunter, las más modernas del mundo y únicas en República Dominicana. Lubricantes europeos y americanos, Everest y Global Racing Oil, de calidad premium para tu vehículo. Nuestro equipo trabaja arduamente para brindarte un servicio rápido y de calidad. PL Autocentro, laborando de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6:30 y los sábados de 8 de la mañana a 6 de la tarde para tu mayor comodidad. Estamos ubicados en la Avenida Francia número 127, casi esquina Franco Vidó, Santiago. Contáctenos al 809-971-3333. Y para enterarte de todas nuestras actividades y especiales del mes, síguenos en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y nuestra página web www.automotrizglobal.com. Síguenos en Instagram @BorealTeleHD. Tu opinión nos importa. Conéctate con nosotros y sé parte de la experiencia Boreal. Poeta, déjeme hacer una aclaración, porque he visto a alguna gente celebrando en las redes sociales y en algunos medios de comunicación tradicional el que supuestamente hayan sacado a Celso Marrancini del sector eléctrico, y no es así. De donde los relevaron fue del Consejo Unificado de las Distribuidoras. Pero él sigue siendo administrador, presidente o administrador de la Central Punta Catalina. Él no fue relevado de la Central Punta Catalina, o sea, él no está fuera del sistema eléctrico oficial, que es, o sea, son dos cosas diferentes. Él ocupaba la presidencia del Consejo Unificado de las Distribuidoras, donde el presidente nombró ahora a Joel Santos, pero Celso sigue siendo el administrador de Punta Catalina. Para que no, porque he visto gente que por fin se va a Celso del sector eléctrico oficial. Pero no, sí del Consejo. Del Consejo. El que está acéfalo ahora mismo es el Ministerio de Energía y Minas. Exacto, que no han nombrado a nadie. Que no han nombrado a nadie, porque ahí es que está la confusión, que yo pensé que por el decreto, pero vi que está derogado el decreto que nombró a Joel Santos en el Ministerio de Energía y Minas. Yo pensé que era se quedaba como ministro de Energía y Minas y pasaba a presidir, que no tiene ninguna, no choca. Es todo lo contrario, está relacionado. Pasaba a dirigir el Consejo de las Sedes. Sí. Celso deja la presidencia del Consejo Unificado de las Sedes, pero queda como administrador de Punta Catalina para los que estaban celebrando. Exacto, así es la cosa. Pero de todas maneras, una de las cosas raras, nosotros tenemos las EDES divididas en tres. EDE Norte, EDE Sur y EDE Este. Bien, tres órganos distintos, pero tienen un consejo unificado. Sí, antes lo manejaba el administrador de la CDE. Pero al desaparecer la CDE... Entonces tiene un consejo unificado, que vale decir que aunque está dividido en tres, lo maneja aquí. ¿Tú ves? O sea, que porque está nosotros... centralizado. En este país siempre luchamos por la descentralización. Luego que se consigue, más adelante la unificamos de una vez. Lo que pasa es que el Consejo Unificado de las EDES surge porque desaparecieron los consejos de administración que tenían cada una de las sedes. Sí.
Edenorte tenía uno, Edesur y Edeste tenían cada uno su consejo de administración. Sí. En este caso se eliminaron los 3 consejos y se creó un consejo unificado para las 3. Pero contra toda lógica, no debió eso ser. no redujo el gasto en empleomanía. No lo redujo. Sí lo redujo en algo porque... Mínimo, Atahualpa, sí, mínimo. pero cada... Imperceptible. Porque lo que no debió ser es que una persona maneje desde la capital todo cuando cada una de las sedes tiene sus propias realidades en la región donde... Y su propio campo de aplicación. En la región donde tienen sus concesiones, exacto, tienen sus propias realidades. O sea, yo nunca estuve de acuerdo con eso porque la realidad de Edenorte debe conocerse aquí en el Sí, Cibao. pero los que tomaban decisión responden a otros conceptos. Pero los mismos consejos se constituyeron una especie de botella también, con gente ligada a los partidos que no conocían un pepino del área eléctrica. Pero estaban ahí porque estaban ahí cobrando. De la campaña. Bien, tengo otro tema lamentable. Gabriela Gómez, de 20 años, hija de diplomáticos norteamericanos, aunque se ve que es de ascendencia latina por los apellidos Gómez, murió en Bahía de las Águilas. ¿Qué pasó? Su familia, que estaban allá conociendo Bahía de las Águilas y todo, y andaban con unos biólogos también, que conocen la zona, y le estaban explicando, estaban haciendo ese buceo con el tubo, el snorkeling, para ver las composiciones, las bellezas, le estaban explicando a ella muy bien. Y estaban con la boya que delimita el área para uso de bañistas de lo que es cosa. Pero ¿qué ocurre? Estando ahí, vino alguien cuyo nombre no ha sido mencionado hasta este momento, en un jet ski a alta velocidad, y le pasó por arriba a la familia. Su papá quedó herido, no de gravedad, y a ella le hizo herida en un brazo y en una pierna que se desangró en minutos y no se pudo hacer nada para salvarla. Ahí perdemos la vida de otra persona que, aunque no es dominicana, pero un ser humano que vino aquí conociendo nuestra belleza, disfrutándola y siendo hijo de diplomáticos buenos. Otra vez más. Porque el tema siempre es el mismo. Tenemos leyes que nadie cumple. O que se cumple muy a discreción, que equivale a que no existan las leyes. Porque hay una boya que delimita, pero el tipo vino a todo lo que da. Cuando ellos vinieron, veían debe ser un jet ski, algo de eso, a toda velocidad para donde ellos, y mucha gente empezó a subir los brazos, los que estaban en el agua. Tú tienes menos movimiento, tú no te puedes ir tan rápido, para que el que venía conduciendo se diera cuenta que iba para que va. Siguió con la misma velocidad, violando el límite de hasta dónde podía actuar con ese equipo de diversión. Y le pasó por arriba a esa familia. El padre de ella realmente no, aunque tuvo herida, pero no de muerte. Y ella, imagínense ustedes, una herida, cuando es en una pierna y te destrozan la femoral, es a cuestión de segundos que tú estás, salvo que alguien te haga un torniquete, o ahí digan, ¿qué torniquete usted adentro del agua? ¿Con qué? No pudieron. Y esta joven de 20 años, que estudiante de economía, economía y relaciones internacionales en la Universidad de Georgia Tech, estaba divirtiéndose con su familia y ella encontró la muerte por un desaprensivo. Bueno, miren, al cierre ya de esta mañana boreal, para entrar al café con leche de lo que le dejamos, el viernes pasado el alcalde de Lawrence, Massachusetts, el señor Brian de Peña, que inclusive ha sido muy mencionado en los últimos tiempos porque fue un logro de un migrante dominicano que luchó hasta conseguir una de las principales posiciones de Lawrence, Massachusetts. El FBI se le tiró el viernes pasado, en horas de la mañana,
con una acusación de haber utilizado fondos que entregó el gobierno federal a distintos empresarios durante la pandemia, que mucha gente pensó que no lo iban a cobrar o que no iban a tener que pagarlo. Y usted hablaba el viernes pasado justamente de gente que recibió incentivos para mantener la economía viva en Estados Unidos, igual que se hizo aquí a través de los programas fase 1 y fase 2. Pero ese dinero, contrario aquí, que fue un aporte del gobierno, en Estados Unidos era un préstamo. Exacto. Hasta que usted pudiera mantener su negocio y luego, de pasada la pandemia, bueno, porque usted devolviera ese dinero al Estado norteamericano, que no da nada. Y en este caso, de lo que se le acusa o de lo que se le señala al alcalde de origen dominicano, Brian de Peña, de Lawrence, Massachusetts, es de que recibió esos fondos y hasta se dice que utilizó parte de ese dinero para la campaña de él en la carrera por la alcaldía de Lawrence, Massachusetts. Él lo atribuye a motivaciones políticas de sectores que le adversaron en la campaña, pero con un inconveniente. En Estados Unidos es todo lo contrario de República Dominicana. Allá se investiga primero y luego se apresa. Aquí se apresa y después se investiga. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando el FBI o las autoridades federales se te tiran, lamentablemente es, en este caso, si lo hizo, bueno, mal hecho, pero en este caso para el alcalde Brian de Peña, las sospechas legítimas por la metodología que utiliza la justicia federal en Estados Unidos no están a su favor. No es asunto de corrupción en la alcaldía. No tiene nada que ver con su desempeño como alcalde. Lo que tiene que ver es supuestamente con esos fondos que fueron entregados a emprendedores, a gente que tenían salones de belleza, que tenían algún tipo de microempresa, el gobierno norteamericano, e inclusive dio esas facilidades para personas que presentaban un proyecto de emprendimiento, ya sea un salón de belleza, una barbería, un restaurante pequeño, lo que fuera, que usted presentaba ese proyecto. Yo voy a abrir esta cafetería aquí. El gobierno le daba a usted unos fondos, facilidades para que la abriera y pusiera empleados. Claro. Si usted no abrió el restaurante y se quedó con los fondos y vino a arreglarse los senos aquí a la República Dominicana o las nalgas, o utilizó ese dinero para otra cosa, pensando que el tío Sam no le iba a cobrar, hay muchos casos y mucha gente que estaría presa o sometida a la justicia si se investigara a profundidad, porque mucha gente no utilizó el dinero para lo que plantearon como iniciativa. Despedimos Mañana Boreal, venimos en breve con el cierre, que es el café con leche en este bloque informativo que produce Boreal Televisión. Por favor, quédese con nosotros. Sí, señor. Boreal Televisión presentó Estás viendo Boreal Televisión, voz dominicana.